irlo tomando en consideración y poder ir, si no es de la mano con la SAT, pues ir un paso adelante y poder ir preparando cada una de ellas. Así que vamos a empezar, por ahí vamos, pues me confirman por favor cuando ya podamos ver pantalla. Y en la medida que tengan dudas, pues les agradecería que lo dejen ahí en el chat para que cuando terminemos podamos responder a sus preguntas y así, pues, que no queden dudas o la menor duda posible el día de hoy. Me confirma por ahí, Josué, si ya podemos ver Confirmado, pantalla. ser Muy su bien. pantalla. Bueno, está bien. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poco de los aspectos importantes a considerar en un cierre trimestral del impuesto sobre la renta. Recordemos que este es el segundo, ya nos quedaría el último cierre que es de septiembre, y a partir de ahí, pues ya los cambios que pudimos haber hecho, muchas veces SAT tiende a validar los cambios o algunos ajustes que realicemos entre octubre y diciembre que se podría entender o sobreentender de que lo estamos haciendo por ajustes a la utilidad o por aprovecharnos de algún gasto y que posiblemente debió haberse hecho durante todo el año y se toma la decisión de correrlo en el último trimestre. Entonces, por eso tratamos de que se vayan haciendo y se vayan analizando, viendo proyecciones y que al final del año, pues, no dejemos gastos con cierto riesgo en el último trimestre o también en el caso de que tenemos pagos en exceso por no haber hecho una buena planificación, no haber tomado en cuenta todos los puntos en el cierre y de igual forma algún aprovechamiento del impuesto, como es en el caso del ISO, que llegamos al 31 de diciembre y no lo pudimos aplicar en los pagos trimestrales que tenemos hasta el mes de septiembre y nos toca que perder un 75% de ese ISO y únicamente dejarlo como gasto. Entonces vamos a ver un poco las generalidades que debemos de tomar en cuenta primero para la determinación del impuesto y luego ya vamos a ir viendo los gastos o los temas que tenemos que tomar en cuenta. Vamos a ver un breve análisis de la conciliación entre la utilidad o pérdida contable y la renta imponible. Recordemos de que al final esta conciliación lo recomendable es que la trabajemos previo a hacer un vaciado en la declaración, ya sea tanto en la trimestral o en la anual, porque debemos de ir a identificar, pues, básicamente aquí nosotros colocamos rentas exentas, que es lo que vamos a ir a restar a la utilidad o a la pérdida, pero también tenemos rentas no afectas, rentas que ya tributaron o rentas que fueron sujetas a retención. Entonces debemos de identificar cada una de ellas para que al final no vayamos a hacer un pago de un impuesto y que al final se convierta en un pago en exceso, o lo contrario, de que restemos de más y dejemos de tomar en consideración un ingreso y al final no paguemos el impuesto correspondiente. Entonces, esta es una operación, llamémosle sencilla, que no es más que partir de nuestra renta neta o pérdida neta o el resultado que me da mi estado de resultados, pérdida o ganancia, y de ahí empezamos con lo que es restarle todas las rentas exentas, rentas no afectas, rentas que ya tributaron, las rentas de capital, ganancias de capital, que todas ellas pues en su momento ya en cada una de los regímenes que corresponde ya tributaron, y entonces le restamos. Vamos a sumar los gastos para la generación de rentas exentas, rentas no afectas también que tenemos acá, o rentas que ya tributaron. Entiéndase, por ejemplo, los intereses bancarios siempre nos aplican el 10% de retención y vienen en el estado de cuenta, tanto el ingreso como la retención. Entonces, en ese momento, pues también vamos a restarlo porque forma parte de un ingreso que ya tributó y por consiguiente no debo ir yo a tomarlo en cuenta dentro de mi determinación del impuesto sobre la renta, que es la del 25%, gastos para la generación de rentas no afectas, que habría que ir a analizar qué rentas no afectas tenemos, que normalmente son las rentas que no se producen en el territorio nacional, y si hubiera algún gasto que está asociado a esa renta, pues también debemos identificarla y sumarla al resultado inicial, y los costos y gastos de las rentas de retención definitiva. Eso fue algo que vino de los famosos exportadores, que ya tiene pues desde el 2012, desde que entró el 10-2012, nos trajo esto nuevo que no traía y donde ahora tenemos que ir a emitirle factura especial a todos los que no son productores autorizados. Yo le emito su factura especial y eso de igual forma yo ya tributé, y si en caso yo le vendo a un exportador y no soy productor autorizado, pues me veré castigado
con la emisión de una factura especial, y en ese momento pues también yo lo voy a restar porque al final ya pago el ISR y el IVA, y luego los costos y gastos de rentas de capital. Como decía, pues tenemos ahí la parte de arrendamiento. Si tenemos un arrendamiento y un subarrendamiento, pues de igual forma lo tenemos que ir a restar, porque no forma parte de mi actividad lucrativa. Y el último serían los costos y gastos no deducibles, que más adelante vamos a tratar de ir viendo los más importantes, que por ahí algunas veces se nos va algún gasto no deducible en esta determinación, o en el peor de los casos, desconocemos el porcentaje máximo que la ley nos permite para poderlo ir a deducir. Podemos aprovechar o podemos dejar, o dejar un gasto con riesgo porque está sobre el porcentaje máximo permitido. Entonces, esto es lo que tenemos en la conciliación. Hay veces que existe una conciliación, no únicamente en la contabilidad por temas de lo que me dice la ley, sino que también hay empresas acá que su casa matriz está en algún otro país y nos pide que reportemos la contabilidad conforme las normas de ese país, o en algún caso pues pueden ser NIF o alguna de las otras políticas o normas contables, y entonces debemos de ir a efectuar una conciliación también, como el famoso ISR diferido que se trabaja con las NIF. En este caso pues también tenemos que ir a tomar en cuenta eso. El tema de depreciaciones es un tema muy normal que lo utilicen de una forma, nunca se pide una autorización a SAT, entonces debemos de ir a correr esas partidas conciliatorias para determinar el máximo posible que la ley me permite. Podríamos tener también algún gasto, por ejemplo, como que la ley, el casa matriz me pide que yo vaya ajustando mis inventarios y que vaya registrando una reserva de inventarios. De igual forma tenemos que ir a analizarlo. Recordemos que la ley no me permite a mí establecer o registrar por inventarios alguna provisión, sino que únicamente es lo que efectivamente yo ya destruí y que tuve que haber cumplido con lo que la misma ley del IVA me ordena para poderlo registrar. Y abajo tenemos los dos dictámenes que también podemos tener base NIF y base ISR. Habrá varios acá que sus empresas son contribuyentes medianos o grandes especiales, y por consiguiente debemos de ir a presentar un estado financiero y un dictamen, y debe ser base ISR. O sea, no me pide que sea base NIF porque obviamente ellos lo que les interesa es ver la determinación de la renta imponible y del impuesto que les estemos enterando. Entonces, base NIF pues, podríamos tener para efectos de accionistas, para efectos de casa matriz, o en los casos de que hayan préstamos con bancos, pues también muchas veces los bancos son los que nos piden de que entreguemos dictamen de base NIF. Entonces, solo para que tengamos claro qué estado financiero le vamos a dar. Prohibido en Guatemala llevar dos contabilidades, pero sí que existan conciliaciones entre un estado financiero y otro, o la base que vayamos a dictaminar o pedir que nos dictaminen. Entonces, solo para que lo tengamos claro ahí, las dos bases que deberíamos de manejar. Esta es una consideración entre los ingresos contable y renta imponible fiscal, pero esto es más para el tema del 7%. Si tuviéramos una por ahí, pues de igual forma solo restamos las rentas exentas y ahí aplicamos nosotros el porcentaje que nos dice. Esto a 30,000 quetzales, 5%, y de arriba de 30,000 quetzales, 20%. Y acá, pues lo que nos dice es de que estando en el régimen mensual, pude haber estado yo en el régimen de cierres trimestrales el año anterior. Para el 2024 pude haber hecho mi cambio de régimen y por ahí me quedó un ISO. Antes era bien factible yo hacer el cambio y decir, no me retengan, sino que yo opto por el pago directo, y entonces si yo tenía un ISO acumulado que se me iba a vencer este año, pues prefería aprovecharlo, me cambiaba el régimen de opcional simplificado y empezaba a aplicar. Ahora, por las obligaciones que me da la misma ley, a nosotros como adquirientes del bien o del servicio, debemos efectuar la retención. Pues realmente el ISO que se podría aplicar en este momento es muy poco, porque no sería más que el 2% sobre los 30,000 quetzales. Cuando yo venda más de 300,000 quetzales, entonces aplico más. Entonces realmente ya no es como que estrategia. SAT lo hizo por ese lado, ver que estaba yo cambiándome de régimen de forma seguida para yo poder ir aprovechando esos impuestos que tenía por ahí. Entonces, ¿qué es lo que corresponde ahora? Pues ir a solicitar y que SAT me autorice que no esté en que no esté como sujeta a retención, sino que en el pago directo, pero tengo que demostrarle por qué a mí no me conviene y estar en el pago directo es
estar en el pago directo, perdón, y no en retenciones, pero estamos sujetos a una autorización de SAT. Entonces, aquí podríamos aplicar el ISO, pero lo único que hacemos es que aplicamos el ISO y luego las retenciones, lo que vamos a convertir es un retenciones en exceso que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, creo que sí deberíamos tomar en cuenta si vamos a hacer un cambio de régimen por tema de aprovechar ISO, que antes vayamos a solicitarle a la Administración Tributaria que nos autorice el poder aplicar impuestos, más bien decirle que no nos retengan y con esa resolución pues yo ya puedo aplicar 100% de ese impuesto. Pues solo para que lo tuviéramos aquí claro. Ya vimos el tema de las rentas, la determinación, para que veamos aquí cuáles son los tipos de renta, cuáles son las categorías y en qué momento podríamos ser cada una sobre cuál lo liquidamos. Al final tenemos rentas afectas, no afectas, renta exenta y renta exonerada, que la renta exonerada no es más que por una ley específica que nos van a venir a exonerar del pago. En el caso de los 29.89, que supiera alguna por acá, antes el ingreso era el exento, ahora ya no es el ingreso el exento, sino lo que es exento es la determinación del impuesto como tal. Entonces, van quedando algunas que ya no forman parte de rentas exoneradas, pero sí existen algunas otras rentas que por leyes específicas no las exoneran. Entonces, tenemos que identificar primero cuáles son nuestras rentas afectas, cuáles son las rentas no afectas, que normalmente las rentas no afectas son rentas dentro del territorio guatemalteco. Las no afectas son las que son fuera del territorio guatemalteco, que las generamos. Todo el resto, pues al final de renta afecta, solo tenemos que ir a determinar cuál es su categoría de renta. Haciendo un poco de énfasis a este de rentas no afecta, sí debemos de documentar bien el tema de cuando yo tengo una renta no afecta que fui, pensemos, a Estados Unidos a generar un trabajo y la persona que dio el servicio fue de acá y todo el servicio fue prestado en Estados Unidos y no hubo una exportación de servicios como tal, en ese momento deberíamos de considerarlo como afecto. Acabamos de ver un caso con un cliente que ellos son intermediarios entre el comprador final y el quien vende eran unas maquinarias industriales. La feria se dio en Estados Unidos y fueron personas de acá, representantes, a poder ser el contacto entre los compradores que llegaron igual a Estados Unidos, que llegaron de varios países, parte de Centroamérica, y llegaron algunos de Sudamérica, pero resulta que cuando SAT vino a preguntarles, mire, quiero ver la integración de su renta no afecta, porque era un monto representativo, vinieron y dijeron ventas por Salvador, ventas por Nicaragua, ventas por México, y dentro de los clientes que hubieron, que ellos atendieron en Estados Unidos, estaban un par de empresas guatemaltecas. Entonces, cuando ellos vinieron, dijeron, mire, esa es una empresa guatemalteca, por consiguiente es renta de fuente guatemalteca y usted no me la puede excluir del pago del impuesto, a pesar de que toda la gestión de venta, toda la labor de venta se hizo fuera de Guatemala. Entonces, en este caso sí debemos de aprender a identificar primero si es renta afecta o no afecta, y estando claros que es una renta no afecta, la forma de documentarla, porque realmente SAT ahorita, aunque tratemos de documentar de la mejor manera, hay veces de que por criterios dicen no procede, entonces sí es bueno que tengamos identificados los tipos de renta y cómo lo vamos a documentar. Tenemos la renta de actividades lucrativas, que son todas las rentas que nosotros vamos a obtener por la operación o la actividad económica que la empresa se dedica, y ahí vamos a tener rentas de actividades de capital mobiliario e inmobiliario y ganancias de capital. Pues las ganancias de capital, pues sabemos que es por la venta de activos fijos, la venta ya sea muebles o inmuebles. Dentro de la categoría de bienes muebles se puede considerar una cartera, el tema de la venta de acciones. Entonces también debemos de ir a determinar si esa venta de esos activos considerados como activos muebles nos vayan a generar una ganancia o una pérdida, que estamos en la obligación de liquidarla y pagar en el impuesto cuando corresponde. El capital mobiliario, redes de capital mobiliario, no es más que los intereses que generen, el tema de los dividendos y algún otro ingreso que se obtenga que no forma parte del giro de mis actividades lucrativas. Y el inmobiliario, pues no es más que la renta de bienes inmuebles. Esos son las rentas de capital, esas son las categorías de renta que debemos de tener en cuenta y tenerlas bien identificadas para efecto de poder ir a restar algo en la conciliación
de la renta imponible y que no vayamos a pagar un impuesto o que vayamos a un impuesto de más o dejar de pagar un impuesto. En la parte de la declaración anual, pues yo creo que ahí está un poco más claro, porque al final ya está dividido por categorías, la sección 6, 7 y 8, que 6 es rentas de capital y las 7 es ganancias de capital, pero por ahí dentro de esas se nos puede ir una dentro de otros ingresos, que también la dejamos como otros ingresos. Hemos visto casos que los clientes en la parte de abajo dejan como otros ingresos, la parte de los intereses, cuando esos ya tributaron y no deberían de pagar un impuesto adicional. Entonces, para que tengamos esto en cuenta y podamos hacer una buena determinación de nuestros ingresos para efecto de qué es lo que corresponde pagar un impuesto. ¿Qué es la renta bruta? Pues la renta bruta no es más que todos los ingresos, ya sean ingresos de rentas de capital, ganancias de capital, capital inmobiliario y todos los ingresos que pueda obtener la empresa, hasta dentro de esos habituales, no habituales, exentos, no afectos. Yo voy a determinar una renta bruta que para efectos de un ISO sí debo de tomar en cuenta toda la renta bruta y no únicamente sobre lo que estoy tributando, que sería la sección 8, si lo vemos así en la declaración anual, o todos los ingresos que están afectos al pago del impuesto sobre la renta por ser parte de mis actividades lucrativas. Entonces, esto sí es todo. Este pool de ingresos que podrían ser considerados, SAT no los valida para efectos de del cálculo del impuesto de solidaridad. Veamos que existe lo que es una ganancia de capital y la ganancia de capital posiblemente pudo haber sido solo 10,000 quetzales, pero resulta que el ingreso fue de 2 millones, pero porque únicamente yo tenía 1,990,000 quetzales del costo del costo de libros menos la venta y solo hay una ganancia. Tenemos que tener en cuenta, quitando solo un par de tips, de que debemos de tomar el valor total del ingreso y no solo la ganancia, que por ahí hemos visto esos ajustes de SAT, que cuando dicen, no, usted me tomó la ganancia y realmente la renta bruta es el ingreso total y no únicamente el tema de la ganancia. Entonces, para que tengamos en cuenta de que para efectos de, sí tenemos que ir a tomar todos los ingresos forman parte de nuestra renta bruta y pues para poder ir ya a determinar cuál corresponde pago y cuál no, cuál yo voy a clasificar en cada una de los que yo les he estado comentando. En los ingresos, pues aquí hay una interacción pequeña en arrendamientos, subarrendamientos, las rentas exentas, pues como les decía, cooperativas, asociaciones, fundaciones, por ahí hay unos que la ley nos exenta y otras leyes específicas también nos exentan. Eh, eh, las cuentas incobrables, recordemos de que si yo tiré una cuenta incobrable en el año 23 porque hice todo el proceso de cobro y al final nunca me lo pagaron y cumplí con toda la documentación que la ley me pide y el Código Civil también me ordena poder documentarlo, y yo al año 24 pues logré que el cliente, a pesar de que ya había tomado la decisión de pagar incobrable, lo voy a tirar, lo debo de registrar como ingreso y esos son otros ingresos que sí deben de pagar impuestos, ¿verdad? Porque ya no hay una cuenta de cuentas incobrables como gasto y que yo tenga que reversar, sino que en el año 23 yo aproveché ese gasto, entonces en el año 24, por equidad y justicia tributaria, debo de ir y registrarlo como un ingreso. Las ganancias cambiarias, recordemos también de que eso fue un tema de que al final lo corrigió SAT ahí por el año 2015, donde no sabíamos cuándo era el diferencial cambiario, el realizado y el no realizado, y pues ahora al final ya no lo aclaró, ya sea tanto el realizado y no realizado por expresión. Si yo lo voy a dejar solo por simple expresión, el ingreso no es no afecto y el gasto no es no deducible. Cuando yo decido hacerlo por simple expresión, pero el realizado, pues yo sí debo de ir y grabar tanto el gasto como el ingreso. Una de las recomendaciones que damos es de que no se lleven cuentas separadas, porque al final el efecto neto pues, es el mismo, pero podría irme a sumar para efectos de la renta bruta para el pago del ISO del año siguiente. Puede ser que yo pude haber tenido importo y exporto mucho, y entonces la compra y venta de divisas es bastante alta y me va a ir generando una ganancia y una pérdida. Y si lo llevo en cuenta separada, lo que va a pasar al final es de que eso me va a sumar para los
para la renta bruta del año siguiente, cuando yo puedo hacer un efecto neto, neteo las cuentas y solo dejo la diferencia del saldo mayor, ya sea ingreso, ya sea gasto, pero nos evitamos el ir a pagar un impuesto sobre un ingreso que al final no era ingreso, sino que correspondía ir a hacer un neteo. Eh, Otras categorías, pues ya las habíamos comentado aquí, como yo les he ido platicando, les sigo comentando, ¿verdad? Rentas de capital facturadas con retención definitiva. Pues yo pude haber facturado un arrendamiento, que yo no me dedico al arrendamiento, y me practicar una retención, y en ese momento pues ya yo ya tributé y por consiguiente no forma parte de mi renta bruta para la determinación del impuesto sobre la renta en el régimen de actividades productivas. Y unas de pago directo pude haber yo facturado también y no me aplicaron la retención de capital o los ganancias de capital, pues yo de igual forma lo liquido y ya cuando sea la liquidación, ya tanto el trimestral como el anual, pues yo debo de excluir esas rentas. Ventas a exportadores, como les comentaba, lo que dice el 52A de la ley del IVA, si yo vendo y no soy productor autorizado, pues automáticamente van a emitir una factura especial y por consiguiente esa factura ya tributó y ya no debo yo ir a tomar en cuenta esos ingresos. Compensación de pérdidas y ganancias de capital, pues al final compensamos y dejamos el efecto neto. eh, es recomendable ir viendo cuál es mi proyección de ventas. Hay veces que no tengo proyección de ventas de activos fijos, pero puede haber sido que en el mes uno yo voy a ir a vender y generé 100,000 de ganancias de capital, me corresponde pagar 2,000 de ISR de ganancias de capital, pero resulta que en el mes 2 yo tenía ya contemplado hacer un cambio de flotilla de vehículos y eso me va a dar una pérdida de capital porque ya están completamente depreciados o no están completamente depreciados y me da una pérdida, pensemos de 250,000 quetzales, el impuesto del pago uno, pues al final se queda ahí y tendría que esperar una siguiente venta de activos fijos y que genere utilidad para poder compensar esa pérdida, esa utilidad, ¿verdad? Entonces, no la ley me dice que yo tengo 2 años más para compensar, pero lo ideal es de que yo vaya monitoreando año con año para que no esté dejando eso para años subsiguientes, o si pueden pasar los 2 años y nunca aproveché esa pérdida y generé un pago que no es que sea indebido, pero puede haberlo optimizado y no realizar el pago total. Los ingresos, pues aquí no es más que lo que nos dedicamos nosotros en las actividades lucrativas, la producción, venta, comercialización, exportación de bienes, exportación de servicios. En cuenta que para la exportación de servicios sí está sujeta al pago del impuesto sobre la renta, no obstante, para el pago del impuesto al valor agregado, sí debemos de cumplir con ciertos requisitos para que SAT lo reconozca como una exportación de servicios y no me afecte el pago del impuesto del IVA. Entonces, se lo digo así rapidito, que sea un servicio prestado en el territorio nacional, a quien yo le preste el servicio sea fuera del territorio nacional, que exista un informe o un reporte para poder yo demostrar que el servicio fue prestado, y los dos últimos que sea pagado con moneda extranjera, normalmente es el dólar, y que sea a través del sistema bancario nacional. Debemos de tener en cuenta y cumplir esos 5 requisitos que la ley del IVA me da para que yo pueda irlo a considerar como una exportación de servicios, y para efecto de ISR sí vamos a pagar ISR, pero para el IVA pues dejarlo como exento y no pagar un IVA que al final nunca se va a trasladar al consumidor final porque realmente no tributa en Guatemala. La prestación de servicios, los arrendamientos y subarrendamientos, servicios de comunicaciones, incluyendo comunicaciones. No creo que tengamos por acá alguna de las empresas que dan este servicio, pero por ahí tal vez hay alguien de las dos empresas que prestan este servicio. Servicios de asesoramiento jurídico, técnico, financiero, administrativo o de otra índole. En este punto sí hay que tener en cuenta de que para efectos del gasto, si yo presto el servicio bajo estos conceptos y el cliente debe de recibir como mínimo un dictamen, un informe, una opinión para el cual pueda soportar el gasto del lado del comprador. Entonces sí tenemos que tener en cuenta el concepto que vamos a colocar. Ayer hablábamos con unos auditores de la SAT y nos dice, en el momento que se coloca honorarios, ellos sobreentienden que son honorarios profesionales y entonces el honorario profesional debe ser única y exclusivamente pues, un profesional, un graduado de la universidad, alguien que esté colegiado en el colegio que le corresponda,
y poder demostrar que efectivamente fue un servicio profesional. En el caso que no es así, pues al final se sigue categorizando como un servicio técnico, entonces son de las cosas que sí tenemos que ir teniendo en cuenta, tanto nosotros como el prestador del servicio, o en el momento que queramos un servicio, el concepto. La SAT se está yendo a la letra muerta de cuál es el concepto que estamos colocando y si corresponde o no corresponde la documentación que ellos ponen ahí en el artículo 20. Espectáculos públicos que por ahí han surgido desde la pandemia, eso fue algo que se elevó y pues igual también forma parte de la renta bruta. Y también vimos un caso por ahí, te voy contando casos de los que nosotros vemos por si ustedes se asemejan y cómo irlo teniendo en cuenta, de que al final existe lo que es solo el servicio de boletaje. Ustedes ven que compran un boleto y quien trajo es una empresa X, que trae el evento y contratan a un, por no poner nombre, pero vamos a poner Ticket SA y Ticket SA debe cobrar solo los 100 quetzales de boletaje o 150 que sea. Entonces, eso es lo que debe ser. El tema es de que cuando ellos emiten el boleto dice el valor total. Entonces, es algo donde deberían del boleto no debería formar parte de la factura, sino como una factura adicional que ellos no están emitiendo esa factura como boletaje y podrían tomarlo en cuenta como el total del ingreso como renta bruta. Entonces son de las cosas que sí tenemos que ir a documentar bien. En el caso que hubiera alguien, se los digo, de que se dedique a esta parte, de poderlo identificar y poderlo tener separado para que SAT no pretenda ajustar en algún momento ingresos que no correspondían. Que seguimos subsidios, dietas, comisiones, los honorarios que habíamos comentado, las rentas exentas, las ganancias cambiarias, cuentas incobrables recuperadas, que esas incobrables recuperadas normalmente son de un año anterior, pero entonces en el mismo año, pues si yo ya hice y yo registré en el año 24 el gasto, pues hasta el 31 de diciembre y recuperé la cuenta, pues en ese mismo momento yo voy a netear el resultado neto y posiblemente no tenga que pagar un impuesto y de igual forma no aprovecharía un gasto, ¿verdad? Otros ingresos, ¿cuáles otros ingresos? Que por ahí tenemos que empresas que venden al menudeo y les hacen pagos en efectivo y ahora existe esto del famoso man rural que tienen la caja rural, por ejemplo, y hay muchos ingresos no identificados. Si se van a otros ingresos, pues al final solo tenerlo en cuenta de que ya era un ingreso y que no, por no tenerlo identificado, mis cuentas por cobrar las tengo, pues al final estoy dejando una cuenta por cobrar ahí elevada que no logré asociar con los ingresos. Quizás podría decirme, mire, es otro ingreso y por favor tenganlo en cuenta para su determinación del impuesto y pagar el ISR que corresponde. Servicio de transporte, de carga y de personas, pues también forma parte de nuestra renta bruta. Y estos son los ingresos de los cuales nosotros podemos tener y tener muy en cuenta para efecto de poder determinar cuáles corresponden a hacer una liquidación por aparte, porque forman parte de mis actividades lucrativas, y en el caso de que sí formen parte, pues de igual manera lo tomamos en consideración. Si voy muy rápido o hay algo que quieran aclarar o haya quedado ahí que ser de duda, pues también me levantan por ahí la manita para poderlo ir aclarando. ¿Ya? Vamos a analizar los gastos deducibles y no deducibles, algunos límites que la ley nos da. Hay veces por desconocimiento no vamos a analizar algún porcentaje. Pues ahora la declaración anual sí tiene, por ejemplo, cuando vamos viendo los honorarios que no pueden, del exterior no pueden exceder de un porcentaje, ya la ley automáticamente me dice que excede el porcentaje sobre la renta bruta, o los viáticos también ya me hace digamos, ese cantado ya lo tiene la ley, pero hay veces de que yo lo ingreso o lo coloco en otro rubro y entonces ya no logro medir eso. Entonces sí es bueno que tengamos en cuenta qué gastos me tienen techos para yo no poder excederme de esos techos y que en algún momento deje en riesgo durante 4 años eh, la declaración del impuesto sobre la renta. ¿Cuáles son las consideraciones eh, generales de un gasto? Pues por ahí se le ocurrió decir que tenían que ser útiles, necesarios, pertinentes e indispensables para producir o conservar la fuente productora de rentas, ¿verdad? Entonces, hay algo que dentro de todo eso yo creo que ni ellos entienden cuál es, que
tenga que cumplir con todo eso, que sean útiles, pues útiles sí, debemos de ser, si voy a adquirir un servicio de internet, pero definitivamente es útil para yo tener la comunicación y poder mantener ya sea la venta o la compra en internet, pero cuando dicen pertinentes, son de las cosas que pusieron las palabras y realmente nunca lo ha puesto así tan a detalle a explicar a qué corresponde, pero tratemos de analizar cada uno de ellos y que al final el gasto que nosotros estamos adquiriendo sí sea útil y necesario tanto para conservar la fuente o para generar ingresos, ¿verdad? Muchas veces es conservar la fuente, que estén las instalaciones en perfecto estado, que cumplamos con el tema de requerimientos de SAT. Hemos visto algunas solicitudes de devolución de IVA que SAT se pone a ajustar la factura por las auditorías siendo contribuyente especial. Por lo siguiente, debería estar, es indispensable ese gasto porque si yo no cumplo con contratar un auditor externo que me haga la auditoría y yo puedo entregar el dictamen a SAT, pues desde ahí yo ya estoy cumpliendo con un formalismo y luego vienen las sanciones, puede caer hasta una resistencia a la acción fiscalizadora, pero ellos no lo entienden. Hemos visto casos donde ajustan esos gastos de los estudios de precios de transferencia, también es uno de los temas que ajustan, a pesar de que si yo tengo transacciones con relaciones, transacciones con entidades relacionadas para Guatemala, también estoy obligado a llevar un estudio de precios de transferencia, pero SAT desconoce esos gastos. Entonces, no están ellos cumpliendo con estos términos que nos ponen acá para que nosotros podamos ir y cumplir con todas las leyes que nos dice, ¿verdad? Cumplir con las regularizaciones de bancarización, que es algo que se están yendo mucho también a analizarlo. Sí hemos visto casos donde no solo, antes solo pedían el cheque o la transferencia, ahora sí piden el estado de cuenta, donde validen que efectivamente fue cobrado. Y si yo les entrego un cheque, porque normalmente por política yo tengo que saco cheque, copia del cheque, tanto del reverso y el anverso, pero vienen ellos y me piden que tengo que ir yo al banco a pedir el microfilm porque quieren ver si efectivamente a quien yo le emití el cheque fue quien lo cobró. Entonces son de las cosas que están sí se debe poner un poquito más estricto, pero de igual forma debemos de tenerlo y tratar de cumplir todo eso porque en el momento que nos hagan una auditoría, una revisión, máxime cuando son auditorías integrales, sí piden todo y qué bueno que fuera muestra. Tenemos los casos abiertos para clientes que lo que nos piden es el 100% de facturas arriba de 30,000 sales con su factura, su respaldo y el respaldo de pago, el estado de cuenta. ¿A qué hora le mando yo a pedir al banco 500, 1000 microfilm? Seguro se van a tardar un tiempo prudente y SAT dice que tiene 3 días para poder yo entregarle el, el requerimiento. Pues son de las cosas que debemos de ir teniendo en cuenta. Hemos visto de que hay clientes que descargan desde su banca virtual los microfilm, nos pueden servir para efectos de ganar tiempo, pero SAT igual dice, no, mire, yo necesito los firmados por el banco, porque ahora ya no existe el famoso cheque que le devuelven a uno, para hace años, 2012 todavía lo devolvían, entonces nos toca pues que irnos anticipando, como decía, y tal vez un paso adelante con los de SAT. Hay muchas empresas que no tienen esa política de descargar su microfilm, porque obviamente es tiempo, es recursos que debemos de emplear, pero en algún momento nos ayuda para ganar tiempo y poderles demostrar. Ya después sobre la muestra me dicen, mire, quiero solo estos cheques, estas facturas, pues ya es más fácil ir a pedir al banco y no pedirle todos los cheques, que hay veces que superan hasta los 1000 cheques en el mes o en el año. ¿Verdad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta y contar con todos los medios de soporte de los máximos establecidos. ¿Cuáles tenemos por acá? Pues los viáticos tienen un 3% sobre la renta bruta, no podemos exceder de eso, ya sea viáticos locales o fuera de Guatemala. Los servicios técnicos no pueden exceder del 5% de la renta bruta, pero estos son realmente cuando son del exterior. Depreciaciones, no debemos exceder de los porcentajes máximos. Recordemos que la ley me da porcentajes máximos y no mínimos. Posiblemente yo pueda tener un inmueble que es un edificio que sé que en 20 años no va a estar depreciado, que realmente los inmuebles, en vez de perder valor, siempre tienen plusvalía. En ese momento podemos tomar la decisión de no depreciarlo
a 20 años, sino que a 40, 50 años, y realmente SAT nunca, en ese caso no me lo puede ajustar o pretender, digamos, cuestionar, porque al final yo tengo porcentajes máximos y no mínimos. Entonces, si yo cumplo con todos los porcentajes, no debería haber problema. Las donaciones, pues no puede exceder del 5% de la renta bruta o hasta 500,000. Yo puedo tener 100 millones de ingresos y el 5%, pero al final no puede ser más de 500,000. Si el 5% es menor a 500,000, pues entonces yo me voy sobre el 5%, pero si el 5% es arriba de 500,000, yo no puedo deducir más de 500,000. Esto es solo cuando no es a los que yo les puedo dar y no tengo esa limitante, solo para que tengamos claros, cuando yo voy a hacer una donación al gobierno, pensemos que somos de medicina y tengo X cantidad de productos y voy a donar 1 millón, en ese caso no tiene limitante. El resto de, cuando yo voy a hacer una donación a una asociación o a una fundación, en ese caso sí realmente SAT viene y me mide esos porcentajes o esos máximos de ley. ¿Qué debo de pedir? Pues no es más que el recibo de donación que me entregue la entidad a que yo les hice la donación, ya sea en especie o en dinero, y la solvencia fiscal. La solvencia fiscal antes tardaba de 3 a 5 días, ahora ha sido más ágil SAT, que si yo pido la solvencia fiscal hoy, al día siguiente o el mismo día ya me están enviando la solvencia, siempre y cuando no tenga yo por ahí omisos, ¿verdad? Los sueldos y salarios no pueden exceder del 10% sobre la renta bruta, que eso tenemos que tenerlo claro, de los socios y cónyuges. Si yo tengo sobre el total de la renta bruta excede del 10%, pues al final ahí yo tengo riesgo, podría ser gasto no deducible ese excedente. Algo que nos quitaron en esta ley, pues ya tenemos años, ¿no? Que antes igual no podía exceder del 15% del valor de la planilla, pero se dio cuenta que ahí castigaba mucho, entonces se fueron sobre el 10% de la renta bruta. ¿Qué debe pasar? Debieron haber sido declarados al Seguro Social, ¿verdad? Para poder medir tanto los sueldos y salarios que han sido declarados al Seguro Social. Recordemos que en el año 2023, hasta antes del 16 de enero, yo podía estar el socio siendo accionista y representante legal, y en ese momento pues no pagaba X, entonces no había forma de irlo a medir ahí con el tema del Seguro Social. Pues ahora todos estamos obligados a estar en el Seguro Social, ya no hay ninguno que quede fuera o beneficiado con esa exoneración, entonces por consiguiente ya no hay forma ahí de poderlo evitar, y entonces la prueba es bien fácil para irse a formar salarios según el IX, calcularlo, y si me excede el 10%, al final voy a tener el riesgo de la deducibilidad. Aguinaldo de 1 a 14 no puede exceder del 100% del salario mensual. Por ahí hay políticas donde las empresas dicen: te voy a dar un salario de 10,000 quetzales y adicional un bono por productividad y eficiencia, llamémosle. Muchas veces es ajuste al salario, o hay veces que sí es realmente para medir la productividad del empleado, pero no tengas pena que al final de julio, el 15 de julio y el 15 de diciembre, yo te voy a pagar tu aguinaldo y tu 14 sobre el valor total. Puede ser de que, no puede ser, en el momento de que pase esto, y si yo lo manejo como un bono 14 o un aguinaldo, SAT sí lo va a determinar y está sujeto a un ajuste de no deducibilidad porque está excediendo el 100% de los salarios mensuales que yo estoy reportando al Seguro Social y que tengo mismo. ¿Qué es lo que hacen ahora muchos contribuyentes? Que también no es recomendable digamos, que se abuse de esta figura, que son las dietas. Las dietas no tienen un límite, pero sí debemos de cumplir con los timbres fiscales. La retención del ISR, si son personas que solo fueron asignadas para junta directiva y no forman parte de la planilla porque no son empleados, pues únicamente la retención del ISR, el 3% de timbres. Ahora, si hay alguno que es empleado, pues ahí sí la ley ahora sí me obliga de que yo lo liquide como parte de las rentas de trabajo, el impuesto sobre la renta, y el impuesto de timbre sí siempre lo debo de pagar, ¿verdad? Entonces, para que estemos teniendo eso en cuenta. ¿Qué debemos tener de documentación en las dietas? Pues el acta inicial, donde yo autorizo, los accionistas autorizan de que se le pague a los de la junta directiva o a los del consejo las dietas, los montos establecidos que se van a pagar, eso queda en un acta de accionistas, y luego ya tenemos los que son las actas de consejo, que si se va a hacer una reunión semanal, quincenal o mensual, pues debe estar documentada, porque se está yendo a ver ahorita el tema de la documentación de las dietas,
donde tenemos que cumplir con todo esto. Pago de los impuestos, la retenciones y el pago, y ambas actas. El acta inicial donde se autoriza y las actas donde sí realmente se llevaron a cabo estas reuniones y debimos haberlas documentado. ¿Por qué? Pues con el acta de lo que va a decir el secretario, lo que se llevó a cabo, lo que se aprobó, lo que no se aprobó, lo que se autorizó, lo que se analizó. Entonces, eso es lo que forma parte. Las indemnizaciones, pues sabemos que no debe exceder del 8.33. Lo que tenemos acá en esto, hay algunos que se aprovechan y dicen, como al final es sobre todos los sueldos, salarios y todos los pagos realizados, que así nos dice la ley, hay algunos que si tienen bonificación, van a calcularlo, pero en el momento que se retiran solo pagan sobre el salario. Es lo que está pasando es que están sobregirando una cuenta de gasto en el mes, pues en el año lo dejan, pero van sobregirando un pasivo que al final, en algún momento, si deciden la empresa cerrarla, venderla, liquidar al personal, se va a convertir en un ingreso. Entonces, si no vamos a indexar sobre el total de ingresos, únicamente sobre el salario base, que es el que se tiene pactado, no es recomendable que se aproveche ese como escudo fiscal, si le queremos llamar, porque en algún momento se revierte ese beneficio y nos podría castigar con un gasto, un ingreso afectado, ¿verdad? Cuentas incobrables, el 3%. ¿Qué condiciones debemos cumplir las cuentas incobrables? No es más allá de que se haya cumplido con el proceso, el proceso ejecutivo de cobro, que no debe estar fuera de los 2 años, y si yo cumplo con todo eso, con cartas de cobro, donde puedo documentar que a través de un servicio de call center yo estuve dando las gestiones de cobro, pues entonces yo vengo a un acta de parte de los accionistas donde aprueban que esa cuenta se vaya incobrable y debemos de ser. En ese momento, las cuentas incobrables no tienen un máximo. Si yo al final vi que es 1 millón de 20 millones de cuenta por cobrar, 1 millón que yo ya hice todas las cuestiones de cobro, no las logré recuperar y estoy dentro del tiempo y cumplí con toda la documentación, pues se va como incobrable y no precisamente el 3%. El 3% únicamente debe ser por la simple estimación. La ley me dice, usted tiene derecho a reservar hasta el 3% de sus cuentas por cobrar comerciales, en el caso que hubiera aquí algún banco, alguna financiera, siempre y cuando no estén garantizadas, porque si yo tengo cuentas o empresas de leasing, pensemos que estén dando algún préstamo y lo que tienen es una prenda, en ese momento no podemos nosotros ir a hacer el 3% sobre el total de la cuenta por cobrar, porque hay una parte que está garantizada, hipotecada o prendada. Entonces, excluimos esa parte y sobre el resto le aplicamos el 3%, que eso sería el máximo que nosotros podemos aprovechar en el año como cuenta incobrable. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Que posiblemente en el año 23, pensemos, yo dejé una cuenta por cobrar muy alta porque al final del mes, al final del año, en diciembre, yo facturé y lo empecé a cobrar hasta en enero y febrero, pero resulta que en el año 24 yo ya no voy a tener una cuenta por cobrar tan alta porque no tuve una venta extraordinaria, porque posiblemente ya lo facturé como correspondía y no está en diciembre, sino que durante todo el trimestre. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo ya vuelva a hacer mi cálculo? La ley me dice que debo ir a medir no solo el gasto, sino que también la reserva. Si yo en gasto tengo cero en el año 24, pero resulta que la reserva la tengo enseguida, en ese momento, de igual forma, si el año pasado la que como gasto, en el año actual debo de ir y reversar esa operación y dejarlo como ingreso. Entonces, eso es bueno ir midiendo de forma trimestral esta reserva para que yo no la lleve muy excedida o que me vaya a aprovechar un gasto, porque ahorita yo de enero a marzo, de enero a junio facturé todo y empiezo a cobrar a partir de julio y resulta que aproveché un gasto y dejé un gran gasto, entonces me disminuyó el impuesto, pero de octubre a diciembre cobré el resto de la cuenta por cobrar y entonces al final mi cuenta por cobrar disminuye, entonces lo que va a pasar es que voy a reversar ese gasto o al contrario, puede hacer de que sea más de lo que yo pude haber tenido de mi provisión inicial y que se convierta en un ingreso. Entonces sí es importante ir monitoreando esta cuenta para que no nos excedamos. Las regalías pues no debe ser más allá del 5%, los que pagamos regalías por uso de marcas, ya sean locales o extranjeras, y debe haber un contrato donde establezca si por condiciones de mercado, pensemos que es una marca que está entrando a Guatemala y realmente sí viene con mucho auge y me dice, mire, yo lo voy a cobrar no el 5, sino el 7%, ya debemos de saber que hay un 2% de regalía de que vamos a llevarlo como no deducible porque la ley no me permite reducir más allá del 5%. Entonces, son temas de que hay
que negociar también con quien va a estar dando la franquicia o la marca para yo poder no exceder de eso y que al final me vaya a castigar aquí y gasto en Guatemala. Los intereses, pues al final los intereses hay un tema ahí que vamos a ver más adelante, que es la subcapitalización, que no podemos exceder de 3 veces del promedio de mi activo del año anterior. Este año, depreciaciones, pues ya lo habíamos comentado, de verdad, se deben de hacer conforme a la ley y el único que cambió, que es la parte de las mejoras en propiedades arrendadas. Hay veces de que tenemos de tener en cuenta que yo hago una inversión de $500,000 y resulta que por tema de que si yo firmo un contrato arriba de 3 años, la ley me obliga de que yo lo tengo que ir a registrar al registro de la, para la redundancia, al registro de la propiedad. Pues muchas empresas prefieren no hacer todo ese trámite y firman a 2, 3 años, o hemos visto casos de 1 año, y ya se empezó a dar cuenta de que yo acelero la depreciación a través de la firma de un contrato por conveniencia mía, ¿verdad? Y porque al final sabe quien está dando un arrendamiento del inmueble que uno va a hacer una inversión de $500,000 y que en 1 año yo decido retirar. Al final es solo pura negociación, pero el año siguiente solo hay un simple cruce de cartas y yo el año 1 pues lo aproveché y dejé de pagar impuesto porque cargué todo el gasto. Entonces son de las cosas que debemos de tener en cuenta. Recomendamos que sean 3 años si no se quiere llevar al registro de la propiedad. Ahora si se va al registro de la propiedad y es una inversión fuerte, pues hagámosla en el tiempo que es, porque a veces que por acelerar la depreciación también castigamos el año 1 o el año 2, donde el negocio no ha logrado despegar y vamos a cargar un gasto muy fuerte. Entonces, solo para que lo tengamos en cuenta, eso es lo más importante en tema de las depreciaciones. ¿Verdad? Que hay generalidades, pero realmente los plazos máximos, que ya muchas veces ya los conocemos. El software, pues al final, antes solo era el software, el hardware, perdón, ahora lo que se depreciaba, ahora también me están mandando a depreciar el software, que fueron de los cambios que la ley trajo en su momento, pues al final ahí está en la ley, ¿verdad? Que tenemos que ir a depreciar o amortizar, en este caso, lo que es el software, ya sea por licencias o por programas que se compran, que debemos de manejarlo y ver con detenida paciencia qué procede, si es gasto o es una depreciación y debemos de capitalizar. Aquí el valor del inmueble, que esto al final ya lo tenemos claro, pero si quieren vemos un ejemplo rapidito. Los inmuebles según contabilidad, 4 millones, el valor según matrícula fiscal. ¿Por qué? Porque yo hice una compra, yo hice una revaluación por simple partida contable y el porcentaje es 5. El depreciación sobre la base contable me va a decir que son 200,000, pero resulta que la depreciación sobre la matrícula fiscal son 100,000 y si yo realmente nunca hice la revaluación, recordemos de que quedó sin efecto, fue declarado inconstitucional el tema del pago del 10% por revaluación de inmuebles. Eso ya la Corte de Constitucionalidad ya lo declaró sin lugar. Entonces, por consiguiente, ya no hay un pago de ISR, pero sí debo ir yo a hacer mi revaluación al catastro para que yo al final pueda tener en la matrícula fiscal el valor real o el actual y yo ya pueda ir a depreciar. Si yo no lo hago, pues al final tengo un riesgo ahí de una deducibilidad porque estoy depreciando sobre el valor mayor al que la matrícula fiscal me indica y que al final es el documento que me sirve únicamente para respaldo, porque ahí la partida contable o si yo pagué de más y ahí lo que tuve fue una pérdida de capital. Si yo pagué 4 millones y realmente en matrícula fiscal valían 2, la diferencia de 2 pues no es más que una pérdida en compra de activos fijos. Las mejoras, pues era lo que les decía, al final las mejoras voy a desarrollar es conforme el plazo del contrato. Ahí vamos nosotros decidiendo a cuántos años pues vamos, se firma el contrato y sobre esos años es que se empieza a depreciar. Si yo tengo una mejora a medio contrato, puede ser que solo me falten 6 meses lo que la ley me dice de que en 6 meses yo debería ir a depreciar esa última, ¿para qué? Entonces, pues si yo tengo planes de renovar otros 3 años, pues yo creo que tomamos en cuenta mejor eso y no acelerar una depresión que en algún momento, a pesar de que estamos en ley, podría por criterio venir y decir que aceleramos una depreciación.
La deducibilidad por intereses pagados, pues debe hacerse la retención del 10% en los casos que correspondan. A bancos no se les hace. Y del exterior, recordemos que deben de ser bancos. Si yo decido, tengo una empresa en el exterior y me va a dar un préstamo y yo le tengo que pagar intereses por el tema de que yo tengo exceso de flujo en otro país, me van a prestar, pero si no es a través de una entidad bancaria o entidad de primer orden, que era como le llamaban anteriormente, ese gasto es no deducible. Estoy obligado a aplicar la retención del ISR por intereses, pero aún así es un gasto no deducible porque no es una entidad, no es bancaria, financiera y ni entidad de primer orden. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, el tema de los intereses. A nivel local, no tengo problema, sea financiera, banco o no financiera, una entidad relacionada, siempre y cuando pague el impuesto, sí será un gasto deducible. Intereses sobre préstamos, que es lo que les decía, que al final la SAT vino y dijo de que yo tengo un activo neto, el anterior y el actual, yo determino un promedio del anterior y el actual, eso lo multiplico por 3, que me da los 2.400.000 quetzales, y tengo que ir a ver la tasa de interés de la Junta Monetaria, que normalmente se maneja entre 12.5 hasta un 14%, yo le puedo aplicar. En este caso, pues no es más que me dice que tengo un gasto no deducible de 44.000 quetzales. Entonces, si tenemos un gasto fuerte por intereses a nivel local, debemos de ir a ver para qué lo hice, porque si yo fui a endeudarme para pagar deuda y no para hacer una inversión en activos, los activos posiblemente no van a superar, entonces ahí yo voy a tener un gasto no deducible porque el promedio de mis activos no va a superar el endeudamiento que voy a tener. Entonces, solo para que lo tengamos en cuenta. Préstamos del exterior, pues como les decía, al final no es más que el porcentaje igual de 12.75, y si es, no, es una entidad que no es banco, ahí sí no vale la pena ni siquiera hacer el cálculo de esta, de este cálculo, perdón, el cálculo de este máximo deducible, porque al final si no es banco, pues no vamos a poderlo deducir. Esto sirve para ver que realmente mi endeudamiento no sea mayor a mi activo, porque entonces ahí realmente lo que estoy haciendo, me endeudé para pago de dividendos, me endeudé para pago de deudas que posiblemente no tenían ninguna relación con la actividad. Entonces eso es lo que persigue esa, de que realmente mi endeudamiento sea para producir renta o para poder incrementar mis activos. Sueldos, pues ya habíamos visto que debemos documentarlo, pues no debe ser más del 10% en el caso de que sean los accionistas, cónyuges o familiares de primer orden. Y algo que sí debemos de tener en cuenta son las planillas presentadas al IX, los libros de salarios, y algo que SAT sí se ha estado y metiendo últimamente mucho, porque al final crearon digamos, un grupo tripartito, le llamamos nosotros, que es SAT, Ministerio de Trabajo y el Seguro Social, y están visitando a las empresas. Entonces, ¿qué es lo primero que están yendo a ver? El famoso rubro que se llama bono por productividad y eficiencia, o bono según decreto 37/2001, como lo tengamos denominado nosotros en la contabilidad y en nuestro libro de salarios. Pero si han habido abusos donde la proporción es 40% de salario y un 60% de bono por productividad, y resulta que durante todo el año el bono nunca tuvo una variación, pareciera como que fue muy bien calificado o que siempre cumplió las metas, y por consiguiente la bonificación nunca fue variable. Son de los temas que tenemos que tener en cuenta. Que SAT sí lo está viendo bastante, últimamente hemos visto, y sí lo está yendo a ver de forma regular, ¿verdad? Nos está pidiendo los KPIs, está pidiendo pues ahí las mediciones de desempeño, y pues para que lo tengamos en cuenta ahí de que si tenemos una proporción un poco dispareja, ir a analizarlo y empezar a ver si lo tengo bien documentado con métricas, y si realmente corresponden métricas, y no que el contador diga de que le voy a medir porque todos los meses me debe presentar las declaraciones del ISR y del IVA, porque al final eso forma parte de sus atribuciones y no una meta que él deba de verlo como tengo que presentar mis declaraciones, y si presento estas declaraciones no voy a poder ganar un mi bono por productividad, porque al final son. Entonces sí tenemos que ver que realmente sea más productiva la persona a través de estas métricas que les vaya a hacer de forma mensual o trimestral.
¿Cuáles sacar los sueldos y prestaciones? Pues ya vimos, son deducibles tanto el de representante legal, los accionistas, sueldo de empleados, la bonificación, incentivo por productividad, 250 es el mínimo o más, ¿verdad? ¿Afecta al Seguro Social? No, no es afecta al Seguro Social, pero sí debemos de poderlo documentar para efectos de que SAT no vaya a decir de que dejemos de pagar alguna cuota laboral o pago, ¿verdad? Sueldos y salarios que no pagaron Seguro Social, pues estaban afectos al Seguro Social, cualquier sueldo está afecto al Seguro Social, fueron de los cambios que vieron el año pasado también que el Seguro Social hizo, donde antes yo tenía que tener 3 empleados o más, arriba de 2 empleados, yo estaba en la obligación de inscribirlos al Seguro Social si era para capital, ahora ya no, ahora desde un empleado yo ya estoy en la obligación de inscribirme en el Seguro Social y por consiguiente pagarles las cuotas que corresponden a los empleados. Estos son de los cambios que han ido habiendo y si no cumplimos con eso, pues al final también estamos con el riesgo de la deducibilidad de esa. Bono 14 de aguinaldo, como les decía, es únicamente sobre el sueldo mensual. Yo no puedo ir y si te pago una bonificación, incentivo, eso al final es gasto no deducible. La deducibilidad va a ser únicamente sobre el salario, ¿verdad? Entonces, solo para que tengamos en cuenta de que debe ser únicamente sobre el salario. Y de deducibilidad, cuota patronal líquida, pues lo que me dicen no es más que el 1267, si en el caso de Guatemala, ¿verdad? Y el 83 que corresponde a los empleados, entonces el máximo es el 1267, que lo único de los cambios que nos pide es que lo separemos en 1067 y el 1% que es para ir preintegrando. Nada más. Las regalías, pues los requisitos que se encuentren inscritos en los registros cuando correspondan, ¿verdad? Porque sí debemos de tener inscritos algunos, los contratos para el tema de regalías, inscrito la marca, si en el caso se inscribe la marca, debe probarse el derecho de regalía por medio de contratos, deben haber contratos, y se limita al 5%. Regalías, pues aquí tenemos un caso que no es más de que si excedemos del 5% de la renta bruta, pues al final el gasto no deducible. Y debemos aplicar la retención del 15% cuando es pagado al exterior, ¿verdad? Este es algo que les hablaba del software y hardware. ¿Cuándo es activo y cuándo es gasto? Pues yo creo que lo tenemos un poco claro, pero al final cuando son de más de un año son considerados como activos y cuando es una actualización, igual se va sobre más de un año, pues al final se capitaliza y se amortiza, pero cuando yo voy a hacer una actualización, una licencia que tarda solo un año y todo, por ejemplo, el caso de SAP, paga mantenimiento, ese realmente no se debe capitalizar, sino que es el gasto del periodo, y si yo pago una licencia y de forma anual yo tengo que pagar esa licencia, pues entonces se va al gasto y no debo irlo a capitalizar, porque de enero 1 al 31 de diciembre se va a registrar como gasto. Los viáticos ya habíamos comentado que debe estar no más allá del 3% sobre la renta bruta, pagos a funcionarios, empleados técnicos y terceros, comprobables y otorgados para cubrir gastos. Si en el caso la ley me dice que no son gastos, son viáticos liquidables, que no forman parte de la liquidación, entonces debe formar parte de la renta bruta del impuesto sobre la renta del empleado para que pueda ser gasto deducible. Entonces, si tenemos en cuenta, si tenemos viáticos, pues se le da 5,000 de viático al empleado y no me da factura, porque decimos de que no me dé factura, no se debe formar parte de su renta bruta para la determinación del impuesto sobre la renta por rentas de trabajo. Viáticos, pues aquí tenemos los viáticos, que no es más que todos los gastos, en el caso del exterior, el pasaporte, debemos documentar con pasaporte y demostrar a qué fue la persona al exterior, si fue algo para poder atender un cliente, generar renta, pues incursionar en el mercado, traer nuevos productos, debemos demostrarlo a través de la documentación que podamos tener, ¿verdad? Reservas de cuentas incobrables, pues de eso ya les había comentado antes, ya me habían anticipado. El método directo, que es sobre lo que se va directamente al gasto, que no tengo un límite, siempre y cuando tengo que documentarlo. Y el indirecto, que no es más que la reserva de 3% sobre las cuentas corporativas comerciales. La indemnización, pues al final el monto directo
El método directo es, alguien se va, yo no llevo reserva y ahorita que hago el cálculo, lo efectivamente pagado, pues en ese momento es deducible. Debemos de tener en cuenta de que termina una relación laboral. Hay empresas que todavía tienen la política de liquidar a las personas a cada cierto tiempo, requieren, mire, yo quiero que me liquide 5 años de estar laborando, se le hace el finiquito, se le liquida, pero la persona nunca sale de planilla. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque si yo voy a hacer eso, debo mantener los 2 meses donde se terminó la relación laboral. Si tengo otra empresa, pues lo muevo a esa empresa, o si no, pues le pido que me den una factura porque ya no hay una relación laboral contractual como tal. Y al tercer mes o cuarto mes, yo ya lo regreso a nómina, ya lo doy nuevamente de alta en el IX para que yo no tenga riesgo con el método directo, que esté pagando indemnizaciones cuando no hay una terminación de relación laboral, sino que únicamente por beneficio del empleado. La destrucción de inventarios, pues ahí sí sabemos de que tenemos que ir a pedir a SAT que nos visite para poder nosotros hacer la destrucción y cumplir. Y si no llegas hasta dentro de los 30 días que la ley me dice, pues ya vengo yo, llamo a mi abogado y que levante un acta. Y en el caso de que cuando son productos químicos y todo, medicamentos y todo eso, pues hay un Ecoterm, hay un Biotrash, hay varias empresas que hacen esa destrucción y de igual forma me entregan el acta y eso va a respaldar el acta del abogado y el acta que ellos me dan por destrucción para efectos de que yo pueda ir a tomar como posible esas destrucciones de inventario. Pues aquí están los requisitos, realmente esos están en la ley, en la página en la página de la SAT donde hay varios requisitos, ahí nos dice cómo podemos soportar las destrucciones de inventarios. La bancarización es muy importante, porque les decía, realmente tenemos que ir a documentar cada pago que realizamos de las facturas. Antes, pues yo decía, voy a hacer facturas de 20,000 quetzales para que no me entre en el proceso de la bancarización y yo no tenga que cumplir y pueda documentarlo, ya sea con compensación de cuentas, con canjes, pero ¿qué es lo que pasa ahora? Que la ley me limitó y ahora es 30,000, no por una transacción o pagos en el mes. Entonces, si yo le voy a pagar a mi proveedor 20 facturas o 5 facturas de 20,000, ya superan los 30,000 en el mes y entonces de igual forma tengo que ir a cumplir con la. Entonces, algo para que tengamos en cuenta y si es algo que lo está viendo detenidamente y en todos los casos que han sido, ya nos están yendo por un par de facturas, sino que nos piden el 100% de facturas arriba de 30,000 y luego en la muestra ellos determinan si hubiera alguna menos de 30,000, pero que sumadas me va a dar 30,000 o más, que igual de igual forma nos están requiriendo. Aquí me dice, pues, algo más, algunos temas de que no todos los gastos deben documentarse con factura y solamente con contrato. Hay unos que solo la factura, cuando es una compraventa de un bien, pues solo con factura, no tengo que llevar un contrato. En el caso de los servicios, sí me están pidiendo el contrato, me están pidiendo la factura y me están pidiendo la bancarización. Y si en el caso, como les mencionaba, si es servicios técnicos, servicios profesionales, de igual forma me están yendo a requerir lo que es el informe, lo que es el dictamen. Entonces, son para que lo tengamos en cuenta cómo debemos ir documentando esa prestación de servicios que estamos adquiriendo y si no cumplimos con uno de esos temas o posiblemente no retuve porque en el exterior no me aceptaban la retención y entonces opté por no retenerlo, de igual forma ahí es un gasto imposible. Entonces tenemos que cumplir con toda esa parte para que podamos estar tranquilos nosotros y sí declararlo como gasto deducible en la determinación del impuesto sobre la renta. Esto es documentación, vamos a ver, documentación de soporte, pues yo creo que ya tenemos claro en la mayoría de casos qué es lo que tenemos que tener. En la compra de bienes, factura, contrato de compraventa, no siempre hay un contrato de compraventa porque es una sola compraventa que yo hago. Me pueden pedir un contrato cuando existe un contrato de suministro, un contrato de consignación o un contrato de exclusividad, un contrato de distribución. En ese momento sí deberíamos demostrarlo porque amarrado a la venta van a haber gastos por bonificaciones, gastos por comisiones, entonces para que lo tengamos en cuenta. ¿Verdad? Compra de venta de bienes inmuebles, pues ahí sí, escritura pública o factura, en el caso que sea la primera compra, y el pago de IVA o timbre si corresponde primera o segunda venta, y la inscripción en el registro de la propiedad. Algo de que les quería comentar, en este caso el registro de la propiedad, hemos estado viendo en los últimos 6 meses
de que SAT ha estado poniendo, digamos, oficinas o algunas direcciones dentro de cada uno de los registros. Y ya hemos visto como 4 o 5 casos, me ha tocado a mí que ver, donde SAT ve que hubo una compraventa de un bien inmueble y por consiguiente no hubo un pago del impuesto o no el impuesto que correspondía según lo que me dice la escritura. Entonces están mandando a llamar a los contribuyentes, tanto a nivel personal como a nivel de una persona jurídica, donde están demostrando, que le demuestren primero que documente la compraventa del bien inmueble, que muestre el impuesto y adicionales están pidiendo los estados de cuenta de esos 2 o 3 meses, 3 meses les están pidiendo para ver si no hubo un pago adicional donde dice que fueron 200,000 quetzales del inmueble, pero adicional dentro de su estado de cuenta refleja un depósito, un ingreso, una transferencia de $500,000 de quetzales. Entonces, eso lo está yendo a traer la SAT y está obligando al pago de esos impuestos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta de que en cualquier momento nos puede caer un requerimiento de SAT donde quieren validar la venta o compra de un bien inmueble. Los servicios, como les decía, pues factura, contrato de suministro, servicios periódicos y el informe. Los arrendamientos, contrato, factura, exportación, pues al final los documentos que te sirven para efecto de poder consignar la exportación y que sea una exportación documentada, con todos los documentos que me va a pedir la declaración aduanera, que eso sí hay que ponerle mucho énfasis cuando, si por ejemplo somos alguna de las empresas que vamos a pedir devolución del impuesto al valor agregado por ser exportadores o por vender entidades exentas, si nos piden eso y con algo que no logremos documentar de una exportación, pues me va a decir, miren, esta no fue una exportación y por consiguiente yo le voy a ajustar y al contrario, en vez de devolverle, paguen ese IVA, ¿verdad? Tenemos el problema con los agentes aduaneros que no concluyen el proceso cuando vemos pólizas de exportación abierta, entonces también es recomendable que le demos seguimiento a esta parte, donde esto es para el tema de la exportación de bienes, ¿verdad? No tanto por el gasto como si la exportación de bienes. Exportación de servicios, yo ya les había comentado qué es lo que deberíamos de tener para poder documentar esa transacción y evitarnos el pago del IVA. En el caso del ISR, pues sí está recto a pago del ISR, no es para el tema del IVA. Pues, por cuenta, las exportaciones es muy similar al de la exportación. Los bienes, pues compra, ya sea contratos, si fue un contrato con arreglo de canje, como les decía, y tiene que ser en la pública, entonces tengamos en cuenta, de la pública, los contratos también por prestación de servicios, ya la ley me lo dice que sean protocolizados, entonces tenemos que tener en cuenta si en su momento yo firme el contrato privado, debo ir con un abogado para que me lo ingrese, me lo introduzca dentro de su protocolo y en el momento que se me lo pida, pues lo tengo ahí como parte del protocolo y no hacerlo hasta en el momento que se lo requiera. Notificación e incentivo, pues el acuerdo de productividad y eficiencia, recibos firmados, el pago como tal, que formen parte de la planilla, son de las cosas que están pidiendo, y aparte del acuerdo de productividad, como tal los KPIs, ¿no? Cómo fue que medimos y cómo logramos determinar que sí se correspondía el pago de ese bono total y no una porción menor porque no cumplió o que sus metas al final siempre van a ser alcanzables porque son parte de sus actividades diarias y no metas digamos, un poco extraordinarias, donde yo tenga que hacer algo adicional para poderlas alcanzar, ¿verdad? Conocer a una persona en relación de dependencia, pues de igual forma, ¿verdad? Eso sí, es todo lo que me pide la ley del IX para yo poder cumplir planillas, recibo de IX, pagos, prestaciones, la declaración de ISR del patrón, cuando corresponda, si gana arriba de 4,000 quetzales, que casi ya llegan 4,000 quetzales el salario mínimo, pero con todo eso debemos de cumplir, ¿verdad? Combinación de prestaciones de servicios que usan el esquema de personal enterprise, pues si en algún caso se da, pues también, ¿verdad? El contrato mercantil, factura, y sí, ya fuimos a ver que nos están pidiendo también lo que es el reporte. Entonces, si no es un dictamen, no es un informe, no es una opinión, pero si es un servicio que está dando, debemos de ir a ver y documentar esos contratos por los servicios técnicos que está dando la persona y efectivamente detalle las actividades para poder. Seguro no es más que la póliza, el seguro, su factura y su pago.
Costos y gastos no deducibles, pues realmente ya vimos los deducibles. ¿Cuáles son los no deducibles? En la mayoría son lo contrario, que sean útiles, necesarios, pertinentes, indispensables. ¿Cuál es no deducible? Pues que no tenga origen en el negocio, que no sirva para generar renta, eh, gastos financieros incurridos en inversiones financieras para fomento de actividad de vivienda, pues que el titular de la deducción no haya cumplido con la obligación de efectuar y pagar la retención, que eso sí lo pone tanto en el artículo 22 como requisitos, y aquí ya me lo está confirmando como gasto no deducible. Los no respaldados con documentación, pues también ahí está todo el artículo 23 donde nos puede ir diciendo todos estos, y aquí no es tanto por tema de techos, como vimos arriba, o máximos deducibles, sino que aquí es, si no cumple, si hizo esto y no está dentro del artículo 21, automáticamente acá es no deducible. Los sueldos que no pagan seguros sociales, no deducible. Las compras en exteriores ofertadas con facturas, pero sin un proceso aduanero de importación, también sería un costo, en este caso es un costo no deducible. Los intereses y gastos financieros y cuentas temporales cuando trata de contribuyentes utilizan método percibido. Normalmente el método percibido aplica casi que para los bancos y financieras. Si hubiera algún banco financiera, pues debemos ir a analizar esa reserva. Los, me las mejoras permanentes realizadas a los bienes del activo fijo. Estas son capitalizables, yo no puedo ir a tirar el gasto en el año porque la ley me dice que es conforme al contrato. Las pérdidas cambiarias originadas en revaluaciones, las cuestiones, de igual forma. No forma como renta bruta, pero también es gasto no deducible para acá. Las depreciaciones de bienes inmuebles cuyo valor base sea de la matrícula fiscal, ya lo habíamos visto en un ejemplo, entonces tenemos que ir a analizar eso, ir a ver nuestros activos fijos, los inmuebles, si estamos o no estamos depreciando conforme el valor de matrícula, o si estamos sobre el registro contable que excede, entonces ahí vamos a tener un riesgo en la deducibilidad. ¿Verdad? Depreciaciones, pues aquí ya creo que ya lo vimos, arriba también los máximos, aquí solo hay principios de depreciaciones, ¿verdad? ¿Cuándo corresponde depreciar y cuándo no corresponde depreciar? ¿Qué porcentaje? Algo que sí debemos de tener claro, los terrenos no se deprecian, es lo único que debemos dejar fuera de la depreciación, ¿verdad? Que para efectos de distribución, la norma contable me dice que es un 70-30, de 70 es un por ciento del inmueble y 30 le voy a asignar al, a lo que es el terreno, y sobre esa parte no se deprecia. ¿Verdad? La depreciación, esta lámina la teníamos arriba, entonces yo creo que aquí este ya no. Y algunos gastos a considerar durante los cierres parciales, que yo creo que es importante, es el impuesto de solidaridad que les decía. Si al 30 de septiembre yo tengo un ISO, pensemos que estamos en el año 2024, entonces el ISO pagado en el 2021, yo voy a tener 22, 23 y 24 para acreditarlo. Si yo llego al 30 de septiembre y todavía tengo un saldo de ISO, y ya no me resultó un impuesto a pagar, o el impuesto a pagar en el pago trimestral es menor a lo que yo tengo como ISO, pues sabemos de que de una vez lo debemos dejar como gasto. O algunas veces lo que hemos visto con algunos clientes es, si ahorita voy a dejar menos gasto, mejor provisiono y sé que en el último trimestre voy a generar buena utilidad, mejor traslado un gasto del año, del mes septiembre al mes octubre, para que el impuesto se incremente y yo pueda aplicar todo mi ISO, porque si no, pues al final voy a dejar de aprovechar un 75% de este impuesto. Las cuentas incobrables, como les digo, es importante en cada trimestre analizarlo si procede ir a aprovecharse un gasto para efectos de disminuir un impuesto, un ISR pagado en exceso, pues veamos si ya no lo voy a solicitar porque ya la ley no me lo permite, porque ya prescribió, o porque simplemente tomé la decisión de no tirarlo, pues de igual forma, mejor de una vez voy limpiando mi balance y lo voy dejando ya en el gasto en los trimestres, y para no ir a cargar un diciembre de muchos ajustes que SAT puede ir y analizarlos. Activos fijos sin valor operativo, por ahí puede ser de que yo tenga todavía alguna maquinaria que ya no la tengo, ya no la estoy utilizando, tiene valor en libros, pero posiblemente se descontinuó, se descompuso y ya no hay repuestos, ya cambié yo la línea de producción y ya no la puedo utilizar, pues entonces tomo la decisión de mejor aprovecho ese gasto, le doy de baja con un valor simbólico, y esa pérdida de capital pues, yo la puedo ir a rebajar de mi resultado, y que al final en algún momento me afecta mi base para el año siguiente, lo que es el pago del impuesto de solidaridad.
inventarios obsoletos o en mal estado, pues también veamos y si realmente los tenemos por ahí y ya tenemos meses de no darles explotación, pues de igual forma hacemos el proceso ante la administración tributaria y que ellos me autoricen la destrucción y pues ir a aprovechar ese costo de ese inventario que yo tengo ahí en el activo, que me está ayudando y pues yo creo que mejor me sirve más tenerlo del lado de resultados y no del lado del activo. Esto es en lo que respecta a los puntos a considerar en la parte del ISR, tanto en los ingresos como los gastos, la determinación del impuesto, y tenemos algo acá rapidito solo para comentarles que es el acreditamiento del ISO. Recordemos que está la opción A y la opción B. Eh, hay un criterio de SAT donde antes decía que si yo pagaba fuera del tiempo que la ley me dice que debo de pagar yo el mes inmediato siguiente, no estaba aceptado, pues al final hay un criterio donde SAT colgó ahí en su página de la SAT, en la página de la SAT podemos encontrar criterios muy importantes y en algún momento en beneficio para el empleado, casi nunca, al empleado, perdón, al contribuyente, casi siempre son en beneficio a SAT, pero por ahí hay algunos criterios que sí son en beneficio en pro del contribuyente. Es bueno pues estarse uno actualizando y estar leyendo cuáles van subiendo, porque en algún momento nos puede ayudar una auditoría, de un ajuste que esté, sale este pronunciamiento de SAT y podríamos evitar nosotros algún pago de impuesto o evitar hasta una auditoría o que se vaya a un proceso administrativo de audiencia porque logramos que con ese criterio se pueda tener. Entonces, ¿qué es lo único que debemos tener aquí en cuenta? Son 3 años y algo de los criterios, hay un criterio que unos es criterio conservador, que el impuesto pagado en el año 2024, pensemos, recordemos que el ISO es por periodo calendario y no es por periodo impositivo. Yo hago pagos de enero a octubre en el ISO y yo realmente pagué en el año 24, que es en el año 1, pongamos que es como el año 1. Para el año 25, yo la declaración anual del impuesto sobre la renta, a pesar que es periodo impositivo 2024, yo ya lo estoy liquidando en el año 2025. ¿Verdad? Hay unos conservadores que dicen, no, yo voy a empezar a aplicar hasta en el pago trimestral de enero a marzo, que se queda en abril, pero por ser así en la línea del tiempo, a partir de enero 1, cualquier impuesto que yo determine, yo ya podría ir a aplicar el ISO, porque realmente fue pagado durante todo el periodo calendario 2024, y a partir de enero 1 de 2025, yo podría empezar a acreditar. Entonces, solo para que tengamos en cuenta eso, los 3 años que la ley me da. Entonces, en este 2020, los que yo pagué en el 2021, que aquí me lo deja, que es la primera línea, yo tengo hasta ahorita en el 2024 para acreditar el ISO. Entonces, sería bueno ir a analizar mis ISO, si no tengo por ahí un ISO que esté por prescribir el derecho de acreditarlo y tenga que registrarlo como gasto. Esto era algo que queríamos dar. Y pues algunos ajustes que hemos visto que realmente sí se han vuelto muy recurrentes, el bono por productividad y eficiencia, eso es algo de que SAT sí lo está apostando bastante, ya tenemos por ahí una sentencia donde sí revertieron, no SAT, sino que nos fuimos a la sala de lo contencioso, la sala de lo contencioso sí declaró con lugar nuestra defensa, pero porque al final era un call center, pero los call centers sí tienen bien establecido todo el tema de la medición de bonos, porque ellos es una base lo que pagan y el resto de conjuntos salarios a través de bonos por productividad y eficiencia, y ellos sí lo tenían, pero entonces sí toca ir a demostrar con toda la documentación que les decía que debemos de tener para evitar un ajuste y que nos tengamos que ir hasta la casación para ver si lo logramos ganar. Los honorarios por servicios técnicos que no cumplan con la documentación o muchas veces el concepto. Hay que tener cuidado si solo ponemos honorarios por servicios prestados en el mes de marzo, ese concepto si SAT lo está yendo a ajustar, está yendo a tomar todos esos conceptos y dice que no está relacionado con ningún servicio como tal en específico y los están pretendiendo ajustar. Entonces, para que tengamos en cuenta, ir a revisar qué conceptos nos están poniendo mis prestadores de servicios y si no, pues pedirles de que lo corrijan. Tuve un caso de un cliente que el concepto era eh, gasto de un servicio de arrendamiento de inmueble correspondiente al mes marzo, por ejemplo. Y ese no lo quiso ni devolver el IVA SAT, porque estábamos en un proceso de devolución de IVA,
porque de igual forma dijeron de que no cumplía con toda la especificación, cuando realmente uno lo que está cobrando un servicio es de arrendamiento, por el periodo, lo que es arrendamiento es el concepto, y el periodo y el monto, pero ellos dicen que no, entonces hay que tener un poco de cuidado y ir a ampliar un poco más el concepto de la prestación de servicio, siendo yo el prestador, o si adquiero yo un servicio, igual requiere que me lo amplíe. Y servicios por concepto general que les decía, que es lo mismo aquí en la parte de los servicios técnicos, que hemos tenido casos, ya varios casos, donde están yendo a ajustar esa parte. Con esto quedamos, no sé si por ahí tenemos dudas o que hayan trasladado dudas por ahí, Josué, que me apoye. Sí, mi estimado, le comento que tenemos una consulta. Aquí en el chat nos escribieron respecto a los ingresos cuando realizo una compra al exterior y me hacen un descuento, ¿cuál es la mejor opción? Dice, que me consignen el descuento en la factura o que me emitan una nota de crédito. Esto por efectos en el pago del ISO, porque ahí se toman todos los ingresos. Ok, pero solo para entender un poco, cuando hacemos la compra y me aplican un descuento. Exactamente, qué es lo que nos colocaron aquí y me hacen un descuento. Sí, cuando hacemos una compra al exterior y Ok, me hacen un descuento, dice. va. Primero tenemos que ver de que realmente si la nota de crédito, lo ideal sería que el descuento me lo apliquen de una vez a la commercial invoice, porque al final esa va a ser el documento que me va a mí a servir para poder generar mi póliza de importación, pensando que es una compra de un bien. Recordemos de que si es la compra de un bien, tenemos que cumplir con el proceso aduanero y en el momento que ya lo tengamos acá, para efectos que no me afecte por el ISO, pensemos de que me va a incrementar el valor, pues lo ideal es de que me apliquen el descuento de una comercial. Y es más, así yo no voy a ir a pagar un, un IVA o un DAI por un valor mayor que cuando comercialmente después me van a mandar una nota de crédito, pero ya me afectó a mí, tanto para el pago del IVA y el DAI para la importación, y que también posiblemente me estaría cargando el activo de un valor mayor y tener que pagar eso, ¿verdad? Entonces, lo recomendable es pedir de una vez el descuento en la factura para que no estemos pagando. Aquí va más enfocado el tema del pago de un IVA y un DAI, ¿verdad? No sé si De- así iba enfocada la pregunta. Excelente, me imagino que sí, no nos dio respuesta la persona que hizo la consulta, don Gerson. Esperemos que se haya solventado su consulta. Y pues es la única consulta que tenemos, mi estimado Lick. La verdad que le agradecemos el tiempo que nos brindó el día de hoy. Yo creo que bastante conocimiento, muchas cosas de tomar en cuenta, ¿verdad? Al momento de hacer el cierre. Y, perdón, aquí colocaron otra pregunta. Anteriormente, sueldos de gerencia no estaba afecta al IX, dice, pero si se debió reportar en la nómina del IX. Es correcto, recordemos de que el año pasado perdón, el Seguro Social hizo un cambio donde antes, ¿cuál era digamos, la condición para que yo pudiera dejar sin efecto el pago de la cuota laboral y patronal al representante legal? Que tenía que ser accionista, ¿verdad? Entonces decían, si es accionista y representante legal, con esas dos condiciones, ya no paga cuota laboral y patronal. En enero 16 del 2023 salió una publicación del ISS, primero donde cambiaron de que a partir de un empleado todos deben estar en la obligación de inscribir al Seguro Social, y quitaron esa exoneración al patrono de ya no pagar Seguro Social. Entonces ahora realmente desde el año pasado el Seguro Social dijo todos están afectos al pago del Seguro Social, y ya esta condición que yo tenía de exoneración pues al final la eliminaron. Por ahí después salió un comunicado del IX que iban a dar 6 meses porque realmente se estaba saturando su sistema en el tema de que muchas empresas no estaban dadas de alta en el Seguro Social, pero era por lo mismo, porque tenían uno o dos empleados, pero cuando empezaron a migrar y a solicitar el número patronal, se les saturó, entonces dijeron que iban a dar 6 meses para que fuera esto. Pero el darle de alta al al gerente general, que es normalmente el gerente general, el representante legal y que tuviera la condición de accionista, sí fue desde el año pasado, que ahora sí ya debemos de cumplir y tenerlo dentro de la planilla. Gracias, mi estimado licenciado. No sé si habrá alguna otra consulta. Dejamos ahí el chat abierto.
Yo creo que ahora sí no, mi estimado Lick. Ahí Bueno, estamos. pues sí, quiero agradecerles a todos ahí por la participación y poder optado el día de hoy a este webinar bastante interesante. De igual forma, agradecer al licenciado Elder Calves de FTC Group por todo el conocimiento que nos trasladó el día de hoy. Entonces, yo creo que damos por cerrado nuestro webinar y si nos lo permite, Lick, pues yo creo que podríamos compartirle la presentación. Si en un caso usted lo considera, pues Claro que sí, yo se la muevo ahorita a PDF y ya se la hago llegar excelente. para que usted y a los participantes se las haga llegar, pues, sin ningún Mm, problema. buenísimo, yo para que Si lo tuvieran tengan y alguna duda adicional, pues igual ujú. estamos ahí a la orden, ¿verdad? Inclusive ahí de igual forma está su número por cualquier cosa que alguno se quisiera comunicar con el licenciado. Bueno, entonces agradecemos la participación del día de hoy. Que pasen un buen día y pues ahí atentos para una próxima capacitación. A todos muy buen día y muchas gracias por la atención. Gusto saludarles. Estamos